como cuando los israelitas salieron de Egipto, y Egipto tiene un símbolo de esclavitud, salieron de la esclavitud, salieron, ¿verdad?, de la opresión. Nosotros igual en Cristo Jesús hemos salido de la esclavitud y de la opresión del pecado, pero nos seguimos condenando, ¿sí? Y dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, separados en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Aquí esta es una obra, y es la obra más importante y más milagrosa que tiene la palabra de Dios. Después de estar separados eternamente de Dios, ahora en la misericordia de Dios ya nos dio, ¿verdad?, vida juntamente con Cristo. La simbología de la resurrección no es otra cosa más que entendamos que el propósito de Dios para todos aquellos que en Él creen tengan vida eterna. Porque luego, ¿verdad?, nos morimos o se muere un ser querido y pareciera que vivimos, ¿sí?, sin esperanza, como dice en la Biblia, ¿sí? Y realmente nosotros debemos de vivir con esperanza, ¿sí? Solamente este cuerpo, este envase, ¿sí?, es el que fue sacado de la tierra, y a la tierra es necesario que vuelva, ¿sí? Dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su gracia es la salvación, ¿sí? Y luego, ¿verdad?, dice su bondad, que es en Cristo Jesús, es el perdón y la restauración que Él hace a través de la regeneración, o de lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, ¿sí? Ahora, ¿sí?, hay pastores que dicen, bueno, hay cristianos que no van a dar fruto. ¿Esa es una verdad? No. Todo hombre de Dios tiene que dar forzosamente fruto, ¿sí? ¿Y cuál es el fruto? El fruto es precisamente el amor, el gozo, la paz, ¿sí?, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el fruto que conocemos como el fruto del Espíritu Santo. Todos nosotros debemos de empezar a dar ese fruto, ¿sí?, al 100%, al 60%, ¿sí?, y al 30%. O sea, hay un mínimo, un intermedio y un máximo de darlo al 100%. Porque si medimos la fe, nos vamos a dar cuenta que nuestra fe, no toda la fe de los que estamos aquí es la misma. Algunos tienen más fe, algunos creen más, algunos tienen más certeza que otros, ¿sí? Dice Primera de Corintios 15, 21. Dice ahí, ¿verdad? Corintios 15, 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, empezando, ¿verdad?, por Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos aquellos que no creyeron a su santa palabra, ¿sí? Por eso lo peligroso de todo esto es, ¿verdad?, acercarnos a Cristo y luego renunciar de Cristo. Eso se le llama apostasía, ¿sí? La apostasía es la renunciación a Dios. ¿Sí? Y más déjenme decirles cuándo se viene una apostasía. Una apostasía se viene cuando somos probados, cuando viene alguna prueba en nuestras vidas y no, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué a mí me pasa esto, aquello y demás? Y es verdad cuando realmente pensamos, ¿sí?, que Dios no tiene cuidado de nosotros, ¿sí?, porque a veces no hemos entendido la parte donde el Señor, ¿verdad?, tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Esa naturaleza pecaminosa provoca que por propia voluntad ningún hombre procure lo bueno espiritualmente hablando, ¿sí? ¿Para qué? Para que agrademos a Dios, para que le busquemos de todo corazón como está escrito, ¿sí? Miren, la mayoría que hemos llegado a las iglesias, llegamos, digo, son pocos los que llegaron, les hablaron del evangelio y llegaron a una iglesia. La mayoría llegamos cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidad de Dios. Y muchos finalmente a veces hasta malagradecidos somos. Dios, ¿verdad?, nos ve, ¿sí?, nos da respuesta a nuestras necesidades y después le decimos, ay Señor, ya me sanaste ya, eso era todo lo que yo quería, ¿verdad? Por eso es que la Biblia en Romanos capítulo 3 verso 10 en adelante dice, no hay justo ni aún uno. ¿Qué es un hombre justo? El hombre justo es aquel que hace lo recto y lo correcto en la presencia de Dios, no en sus razonamientos, porque ya vimos también en Romanos 1 que muchos hombres bajo sus razonamientos, finalmente Dios les dio una mente a oscuras, que no puedan tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Isaías 5:20 habla y dice, ¡ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz! ¿Sí? Ese ay sin H es un juicio de Dios que viene sobre aquellas personas que finalmente no tienen discernimiento y que piensan que hay cosas en este mundo que, ay, ¿qué tiene de malo? ¿Sí? Pero que tienen, ¿verdad?, escondido cuestiones espirituales. Ahora bien, desde Adán todas las civilizaciones, incluso las que se dicen, ¿verdad?, amar y representar a Dios, han mostrado frutos, ¿verdad?, de una naturaleza caída. Aún muchos de los que se dicen cristianos, lo único que muestran es una naturaleza caída y pecaminosa. Incluso, miren, hoy muchas llamadas iglesias cristianas, iglesias evangélicas, ¿sí?, muestran la búsqueda del yo propio, de yo mismo, ¿sí?
ámate a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes amar a los demás? ¿Sí? Esos son intereses, ¿sí?, de la gloria personal, de la fama, de la búsqueda personal, y esa búsqueda siempre va en base a lo material, a los dineros, ¿sí?, a las riquezas. No es que Dios odie a la gente rica, no. Cuando habla de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico, acuérdense, ¿verdad?, que Juan, se llamaba Juan Marcos, era un hombre muy rico que fue a preguntarle: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? El Señor le citó 5 de los mandamientos. Y él le contesta y le dice: todo eso he guardado desde mi juventud. ¿Sí? Y entonces el Señor Jesucristo, escudriñando la mente y el corazón, le dice: anda, ve y da todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Y ahí se sorprendió y dice: no, pues ¿cómo voy a dar todo? Era un hombre muy rico. ¿Sí? Y entonces no quiso seguir a Cristo. Más tarde lo sigue, pero al principio no, porque se había puesto triste. ¿Cómo me pide este hombre que reparta todas mis riquezas entre los pobres? Era algo demasiado. ¿Eso qué significa? Que él tenía puesto su corazón, su amor en las riquezas. ¿Sí? Más adelante entra en arrepentimiento, y exactamente este joven que había rechazado la oferta del Señor Jesucristo, algunos de los teólogos tenemos la postura de que es ese joven llamado Juan Marcos, incluso, ¿verdad?, a quien se le atribuye la paternidad literaria del libro del Evangelio de Marcos, ¿verdad?, que finalmente, ¿sí?, es uno de los discípulos de Pedro, y es investigador porque investiga el Evangelio, y el Evangelio, ¿verdad?, lo describe de una manera diferente. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. También tenemos que entender que Dios nos dotó de libre albedrío, de libertad, para elegir entre lo bueno y lo malo, para elegir a Dios o no elegirlo. Nosotros no somos títeres, nosotros somos, ¿sí?, libres en Cristo Jesús, y cada uno de nosotros elige seguirlo, elige obedecer o no obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo. ¿Sí? Tenemos libertad. ¿Sí? Aunque el Señor produce en nosotros el querer como el hacer, no somos nosotros, es el Señor. ¿Sí? Esto lo encontramos en la Constitución, ¿verdad?, que es en el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 15. Hace rato también vimos esos versos con el objeto ya que aprendamos nosotros a relacionarnos con la Constitución divina de Dios. Y dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. En otras palabras, te está diciendo: tú escoge, ¿qué quieres? ¿La vida y la bendición? ¿O qué quieres? ¿Sí? La muerte y la maldición. ¿Sí? Muchos de nosotros pensamos
que Dios echa al infierno a las personas. Pero no, nosotros escogemos estar separados eternamente con Dios y la maldición porque nos gusta el mundo. No se me duerma. Nos gusta el mundo, nos gusta lo malo, ¿sí? Y hoy, como no tenemos discernimiento, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo. Y tal vez algunos de ustedes han experimentado, ¿sí?, el desprecio, la grosería, la agresión, cuando les hablamos del Evangelio, ¿sí?, cuando les hablamos de la Biblia, como si estuviéramos, ¿verdad?, invitándolos a hacer algo malo o incitándolos a lo malo, ¿sí? Y nos rechazan de una manera a veces hasta violenta. Pero si les dijéramos, vente, te invito a tomarnos una botella de tequila, ¿sí?, verías cuánta gente se te junta, ¿sí? Y que eso es realmente algo malo, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que los borrachos no pueden heredar el reino de los cielos. Pero eso sí te lo aceptan, ¿sí? Si me invitas tequila, bueno, o alguna otra vino que contenga alcohol o que sea fermentado, ahí sí voy, ¿sí? Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Dios te bendiga en tierra a la cual entra para tomar posesión de ella. Todos estos mandamientos se los dio antes de entrar a la tierra prometida. Por eso me referí que Él les dio una constitución. Él tenía un pueblo, una constitución y una tierra para que de ahí, ¿verdad?, se rigieran esos hombres conforme a la constitución de Dios, ¿verdad?, en la tierra que Él les había prometido, bajo las leyes que Dios había normado para que los hombres finalmente se condujeran como es debido. Ahora, cuando hablamos de mandamientos, ¿sí?, la mayoría conocemos el Decálogo o los 10 mandamientos que están dados en Éxodo capítulo 20 del verso 3 en adelante. Pero como que dejamos de lado otros mandamientos. Y yo te quiero leer algo, vamos a Efesios en el capítulo 5. Del verso 1 en adelante, y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo es Dios? Este es un mandamiento que nos está dando a todos. ¿Cómo es Dios? ¿Sí? Ok. Dice primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 13. Tú me dices cuando lo tengas. Perdón, 1:13. Primera carta. Amén. Ok, dice: por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pregunta: ¿ya se manifestó o no? Ya. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías
estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera De vivir. Entonces, es un mandamiento. ¿Cómo debemos de ser? Santos. ¿Qué significa esa palabra que en el hebreo es kadosh? Kadosh. Pactados para Dios. Para la exclusividad a Dios. Pablo en Romanos 12:2 dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Pero déjenme decirles antes qué dijo Pablo: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta. O sea, si tú sigues viviendo, ¿sí?, como te da tu regalada gana, o como luego decimos neciamente, es que a mí me enseñó mi papá y mi mamá así, y así me voy a morir, ¿sí? Eso se llama necedad, y nosotros no debemos de vivir de esa manera. Nosotros debemos de vivir santamente, apartados para Dios, haciendo su voluntad, ¿sí? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿sí? Andas en amor, pero en amor ágape. Hay 3 clases de amor, básicamente. Uno que es un amor que se llama eros, ¿sí? Y ese amor eros significa, ¿sí?, que yo tengo, ¿verdad?, un deseo a través de la parte física, ¿sí? Ahora, el segundo amor es filos o fileos. Ay, pues sí, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi mamá, mi papá, mis hermanos, ¿sí?, porque son mi papá y son mis hermanos, ¿sí? Pero lo más importante es el amor ágape, ¿sí? ¿Cómo es ese amor ágape? Es un amor de un servicio incondicional, un amor que no tiene ningún interés, que sirve, que hace lo que sea por los demás, ¿sí?, sin esperar a cambio absolutamente nada. Porque aquí déjame decirte, humanamente nosotros sí esperamos cambios, ¿sí? Acuérdate, ¿verdad, Julia, que me debes un favor, no se te olvide? Y esperamos la recompensa. En Cristo no. Así es que si algún día, y ahora que nos cambiemos, ayudas y a levantar, a hacer o demás, ¿sí?, y pienses, ay, Lupe, Mari hicieron esto, hicieron aquello, no te vamos a dar el reconocimiento, porque si te doy el reconocimiento público ante los hombres, te quito la bendición de Dios, ¿sí? ¿Y qué prefieres? ¿El reconocimiento público ante los hombres o el reconocimiento de Dios? El de Dios. Por eso los hombres en Cristo, ¿verdad?, que hicimos esto, que hicimos aquello. ¿Esta de quién es? ¿Sí? No esperes ningún reconocimiento. Va a venir la... No esperes Grábeme ningún al hermano, voy por una cita. Sí, porque eso es pecaminoso y mundano. En Cristo Jesús no esperamos eso. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias,
porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Las malas palabras, ¿quién dice malas palabras? Bueno, tu hermano, de los que venimos aquí, nos condenan. Porque a veces tú dices, ay, ¿qué tiene de mal una, verdad, grosería muy, ¿sí? Pues eso nos condena. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nuevamente, ¿verdad? Ay, no pasa nada. Fue una mentirita piadosa, no pasa nada. Mentira piadosa o una gran mentira es el mismo pecado, finalmente. No nos podemos engañar. ¿Sí? Por eso dice que nadie te engañe. ¿Sí? Y miren, de verdad, en las iglesias, luego la gente se va, ¿sí? Anda de borracha, anda de tranza, anda con un léxico de malas palabras y anda, ¿verdad?, con palabras soeces, con maldiciones y demás. Le dicen, ay, hijito, no te va a pasar nada, tú te vas al cielo. Eso no es cierto, ¿sí? Todas esas cosas, ¿sí?, vamos a ser juzgados, porque hay algo que el Señor Jesucristo dijo. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Imagínate si yo hablo puras malas cosas, entonces en mi corazón, ¿qué está? Está contaminado, está amargado, está, ¿verdad?, con raíz de amargura. Y la raíz de amargura es un impedimento para el reino de los cielos, ¿sí? Dice, no seáis participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Pregunta, ¿compruebas lo que es agradable al Señor? Miren. Hace rato que alguien me preguntaba sobre la ofrenda o el diezmo. ¿Es ese olor grato al Señor? Porque finalmente, ¿sí?, la ofrenda o el diezmo viene y compite con el corazón. No nomás eso. Ese es parte del fruto. Pero el otro fruto es en toda bondad, justicia y verdad. Y cuando hablamos justicia es comportarnos como es recto y correcto en la presencia de Dios. No seáis participantes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Viene noviembre, ¿sí? Digo, aquí a lo mejor voy a predicar sobre Día de Muertos, pero ya, por ejemplo, en Tasco, yo ya no predico Día de Muertos, porque ya la iglesia lo debe de saber, que no debe de participar, ¿sí? Oseas 9:4, vamos ahí a Oseas 9:4. A Dios le molesta profundamente que nosotros participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Y acuérdense, Hebreos 9:27 dice, al hombre le es permitido morir una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sí? Y dice, ¿verdad?, en Oseas 9:4, no harán libaciones a Jehová. ¿Ves? Libaciones son ofrendas, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutado les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Serán pues el pan de ellos para sí mismo, ese pan no entrará en la casa de Jehová. Y si tú lo comes, un símbolo de que tampoco entras. Y muchas iglesias, déjame decirte algo, ¿sí? Hay un panadero en la iglesia y les dice, no, vénganse hermanos, el hermano, ¿verdad?, Pedrito nos va a enseñar a hacer pan de muerto. No se preocupen, nosotros aquí lo santificamos.
no, entiéndase que es pan de muerto, ni antes ni después. Yo me sorprendí ahora el 1 de septiembre, y ya hay pan de muerto. En los centros comerciales ya hay pan de muerto. Es ese, ¿verdad? El redondito, ¿cómo le llaman? Esos son los huesitos, ese es simbólico. No lo puedes comer ni antes ni después, porque luego hay consecuencias. Por eso, de una manera celosa, dice Dios: a mí ni me traigas ofrenda ni libaciones, porque no te las voy a recibir. Porque todo eso es como pan de muerto. ¿Sí? Yo no te las recibo. Olvídate que Dios te reciba, ¿sí?, el pan de muerto o algo que tenga que ver con los muertos. Porque luego, ¿verdad?, allá por mi pueblo se acostumbra la fruta, de poner fruta de ofrenda. Y luego te llegan con tus bolsas y te dicen: ay, te traje una frutita que puse de ofrenda o de libación a los muertitos. Y acuérdense, digo, también en mi pueblo le ponen mole, le ponen tamales, le ponen, si tomaba tequilita, pulquito o demás, le ponen lo que tomaba. Esto es incorrecto, ¿sí? En el libro de Lucas, ¿sí?, nos dice claramente en el capítulo 16, del verso 20 en adelante, que ningún muerto puede venir a nuestras casitas. Nadie. ¿Para qué le vas a poner nada? Nadie viene. ¿Sí? No les es permitido por Dios. Los muertos que están allá arriba en el cielo, ¿sí?, no pueden bajar aquí a la tierra. Y los muertos que están en el lugar de tormento allá abajo en la tierra, tampoco pueden subir a tu casa. Bueno, entonces cuando oigo ruidos, cuando se apagan la televisión o las luces o se prenden, ¿qué son? Son huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes, tal como lo dice Efesios capítulo 6 del verso 12 en adelante. ¿Sí? Ahora, ya tienes un antecedente para que finalmente no peques tratando de poner ofrenda el Día de Muertos. Porque llegando septiembre, ya cuando nos damos cuenta, se acabó el año. Estamos ya en diciembre y se acabó el año. Así es que no podemos poner nada de esas cosas porque es abominación a Dios. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Todo eso viene de parte de las tinieblas. ¿Sí? Ok. Porque dice Efesios 5:12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Dios. Cristo. ¿Sí? Necesitamos despertarnos, levantarnos de los muertos, ¿sí? Más bien aquí la palabra muerto, ¿sí?, se usan dos palabras en el griego, ¿sí? Una es necros, que significa estar separado de Dios. Cuando una herida se necrosa, ¿sí?, ¿qué hacen las enfermeras? La lavan para quitar la parte muerta, ¿sí? Entonces, eso es lo que está hablando. Muchos de nosotros, ¿sí?, no es que físicamente ya estemos muertos, pero espiritualmente estamos muertos, ¿sí? Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esa palabra diligencia significa a aquellos que se activan a hacer, ¿sí?, o a llevar por obra los mandamientos de Dios, ¿sí?
Si Dios dice que yo debo de amar a mi esposa, ¿qué debo de hacer? Amarla. Si a mi esposa le dice que se tiene que sujetar a mí en todo, ¿qué tiene que hacer? Sujetarse. Sujetarse. Y muchas personas dicen, no, eso no me conviene. Estoy hablando de mandamientos. Claro, ¿verdad? Que estamos hablando en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, la recomendación que da dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si has oído esos pastores que finalmente te dicen, ¿verdad? Viene un avivamiento, viene bendición para Tasco, para San Juan del Río, para esto. No. La Biblia dice que cada vez que los tiempos son postreros o se acercan, ¿sí?, al fin o al regreso de nuestro Señor Jesucristo, son días ¿qué? Malos. Por eso debemos de ser diligentes, ¿sí? Aplicarnos a obedecer a Dios, ¿sí? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todos al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, ¿con qué nos debemos de hablar? Con salmos, con cánticos, ¿sí? Por eso es tan importante, ¿sí?, los cánticos espirituales, estar alabando en todo momento al Señor, poner en casa cánticos espirituales, porque te digo algo, con eso hasta se ahuyentan, ¿sí?, todo mal espíritu, porque toda alabanza o todo fruto de labios que honra a Dios se ahuyenta lo malo, ¿sí? De esa manera debemos nosotros de vivir. Dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué manera amó Dios a la iglesia? Dando su propia vida, ¿sí? Ahora, aquí sería la pregunta, ¿algún marido da su propia vida por su mujer? Ay, no, ¿cómo la voy a dar? Si es esto, es aquello, ¿no? ¿Sí? Pregunta, ¿a poco nosotros merecíamos que Cristo fuera a la cruz del Calvario si éramos una bola de pecadores? Malos. No lo merecíamos. Y aún así, Él fue dando una muestra De amor. ¿sí? Y ya te diste cuenta cómo se escoge lo bueno o lo malo. ¿Sí? Escoger lo bueno significa obedecer los mandatos de Dios, me gusten o no me gusten. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí?, sobre todas las cosas. No quiere decir que está sobre de Dios. Después de Dios honro a mi padre y a mi madre. Los respeto, los bendigo. Y cuando están viejitos o demás, ¿sí?, los veo. Porque a poco no, como padres también merecemos, ¿verdad? Después de aquel sacrificio desde cambiarles pañalitos, darles de comida y demás, ¿sí?, darles techo, darles todo, ¿sí?, finalmente, ¿sí?, mandarlos a la escuela, todos sucios, demás, desobedientes, nos hacían corajes, demás. ¿A poco no merecemos, verdad, que también los hijos nos honren? ¿Sí? Hay una palabra en la Biblia que está en Mateo que se llama corbán, es una palabra, ¿sí?, hebrea, aramea más bien, que significa, ¿sí?, honrarlos económicamente. ¿Sí? Corbán a mí son mis padres, dice en Mateo, ¿sí? Ofrenda y sacrificio a mí son mis padres. Y esto quiere decir que hay que honrarlos económicamente, ¿sí? Esa es la parte de los mandamientos, ¿verdad?, de Dios, para que nosotros vivamos como es debido en la presencia de Dios. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
Esto significa que nosotros somos santificados por medio de la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros. ¿Cómo debemos de estar? Sin mancha y sin mancha y arruga. sin arruga. Y eso, digo, hasta en la parte secular, cuando vemos una novia, ¿verdad? La vemos con su vestido bien planchado, limpio, hermoso, además, porque los vestidos de la novia son muy bonitos. Y esto es una analogía que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso para decirles que la iglesia forzosamente tiene que estar limpia, sin mancha y sin arruga. En otras palabras, Pedro lo dice en Primera de Pedro capítulo 4, verso del 16 al 18, para que lo podamos entender. Y dice ahí, ¿verdad? Y ni se me espanten, ¿verdad? De lo que dice. Tú ten fe, tú sigue adelante, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo. Mira de Pedro también. Capítulo 4, verso 16. Y dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué significa? Que muchas veces en la vida cristiana tenemos sufrimiento, pruebas, y parece que la vida no es muy positiva con nosotros, ¿sí? Entonces dice, no te avergüences, porque otros te van a llamar que eres pecador. ¿Sí se acuerdan del libro de Job? ¿Sí lo conocen el libro de Job? En el libro de Job sus amigos le decían, es que tú ocultas pecado, por eso te pasa todo eso que te pasa. Y a Job no le estaba pasando por injusto, al contrario, tiene un epitafio de parte de Dios que decía, ¿verdad? Que al mismo diablo le decía, ¿no has observado a mi siervo Job, temeroso, apartado del mal, hombre, ¿verdad? Que me honra. ¿Sí? Imagínense el epitafio que Dios le está dando a Job. ¿Sí? Entonces, debemos de entender que aquí cuando se sufre como cristianos, no te avergüences, sino glorifica a Dios para que si sufres como cristiano. Y muchas veces no es ninguna situación de pecado. ¿Sí? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No está diciendo que la prueba comience por la casa de Dios. Está diciendo que el juicio. Y es bien diferente un juicio que una prueba. El juicio es más severo. ¿Cómo va a empezar? Aquí, por la casa de Dios. ¿Sí? Y algunos, ¿verdad? Podemos manifestar un problema económico, podemos manifestar un problema en la familia, un divorcio, algún hijo que ande en malos pasos, etcétera, etcétera. Porque luego, ¿cómo si hay una promesa en la Biblia? Serás salvo tú y los de tu casa. Sí, pero los de tu casa que crean en Cristo como Señor y Salvador. ¿Sí? No, esto no es nada fácil. Miren, por eso el cristianismo nos habla de un camino angosto, estrecho, de una puerta angosta y estrecha. Y luego dice que la puerta amplia o el camino amplio y espacioso son los que llevan a la perdición. La vida cristiana no es fácil, es complicada, pero cuando aprendemos a vivir una vida cristiana verdadera, déjame decirte algo, ¿sí? Dice Cristo que su yugo es ligero. Aprendemos a vivir un estilo de vida diferente. Dependemos de Cristo. Ya no dependemos ni del trabajo, ni de mi marido, ni de mi negocio, de nada. Dependo de Cristo. En Cristo está todo. En su mano está el macrocosmos como el microcosmos. Imagínate, si todos los universos están en las manos de Dios y allá afuera donde no vemos allá en los cielos,
¿sí? Todo se gira alrededor, porque gira, se mueve, no está estático, ¿sí? Alrededor, ¿sí?, de la mano de Dios o de la voluntad de Dios, tu negocio no va a girar como Dios quiere. ¿No te va a bendecir Dios? Claro que te va a bendecir, claro que Dios es grande, poderoso, hermoso, ¿sí? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y acuérdate, Evangelio simplemente son noticias. Esas noticias pueden ser buenas o malas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Job dice, no terminaba uno de darle las buenas, así dice, las buenas noticias? ¿Qué es de bueno? Oye, Job, se murieron tus hijos. Oye, Job, todas las rentas se terminaron. Oye, Job, ¿verdad? El ganado se murió, ¿sí? Pues, ¿cuáles buenas? Eso significa el Evangelio, significa noticias. Y muchos de verdad ni saben que Evangelio significa noticias. Y que las noticias pueden ser buenas o pueden ser malas. Si nosotros obedecemos a los mandatos de Dios, la tendencia obvia y lógica es a que Dios nos bendiga. Amén. Pero si por ahí en el corazón hay cosas ocultas, cosas que no hemos confesado a Dios o demás, no te extrañe que te venga juicio y por ahí no entendemos. Ahorita te voy a explicar algo que le pasó al pueblo de Dios, a Israel, a los israelitas, y no entendían. Y dice finalmente, ¿verdad?, el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Sí? Y finalmente termina Pedro diciéndoles, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No está diciendo, ahora paga mal por mal, no, hace el bien. Ahora, entiéndase algo, el perdonar o hacer el bien no significa reconciliación con una persona, ¿eh? Entiéndase claro, ¿eh? Porque luego muchas iglesias eso es lo que nos andan haciendo. Imagínense que ahorita le dijera yo a Lupita, no, Lupita, es que te tienes que reconciliar con tu marido, ¿eh? Y que las 4 personitas, 4 son 4 o 5 chiquitos que están, ¿qué? ¿Los desamparamos? No, ¿sí? Ya Lupita tiene que hacer una vida diferente en Cristo Jesús. Ahora su marido es Cristo Jesús. Amén. ¿Entiendes? Vamos al libro de Amós, capítulo 4. Está por aquí. En el Antiguo Testamento. Verso 6, ustedes me dicen cuando lo tengan. Amós 4, verso 6. Ahí búscaselo, María. Todavía con más. Está adelante de Ezequiel, adelante de Oseas, Amós, adelante de Joel. Oseas sigue Joel y luego Amós. 4 ¿Listo? ¿Qué pasa? 4 verso 6. 4, 6. Y dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Quiero que noten algo bien importante. ¿Cuánta gente que ha tenido problemas bien severos, ¿sí?, finalmente medio pasa el problema, pero no se vuelve a Dios?
o se vuelve temporalmente, ay Señor, ayúdame con esto, con aquello y demás. ¿Sí? El pueblo de Israel traía un problema de desobediencia grandísimo. Y finalmente es un reclamo del mismo Dios para Israel y les está diciendo que los hizo estar sin alimento a diente pelón. No había comida, hubo una hambruna, pero no se volvieron a él. Ahora, fíjate bien. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. ¿Ya viste lo parecido que está escrito aquí que pasa hoy en día? En unas ciudades unas inundaciones tremendas, pero en otras ni una gota de agua. El Amazonas se está quemando. Ok. Y luego, ¿qué dice? Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Vean la necesidad y finalmente el ser humano en su pecaminosidad y aún en todas las tribulaciones o juicios de Dios que pasa, pero no se vuelve a Dios. Sigue diciendo, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Sí? Hubo plagas como en Egipto, se acabaron las cosechas, ¿sí? Y al haber eso que había, escasez, hambruna, pero les da el reclamo y les dice, pues aún con todo eso, no se volvieron a mí. No os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Sí? Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hubo escasez, hubo guerra, ¿sí? Hubo muerte, se morían los animales, se morían tanto ellos, les llegaba el hedor y aún así no se volvieron a Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, ¿sí? Hubo un trastorno. ¿En qué consistió ese trastorno? Que Sodoma y Gomorra se convirtieron a la inmoralidad, se volvieron rebeldes contra Dios, ¿sí? Y se volvieron homosexuales. Hoy, ¿qué está pasando? Exactamente lo mismo, un trastorno está teniendo la humanidad, ¿sí? Y se están volviendo a la homosexualidad, ¿sí? Sodomita quiere decir el que se echa con varón. En algunas versiones bíblicas vas a encontrar, ¿sí? Sodomita, sodomismo, y eso significa que eran varones que se echaban con varones y que está totalmente reprobado por Dios. Muchos de ustedes piensan, ¿verdad?, que nacen así, ¿sí? Y no es así, ¿sí? En el ADN, en la sangre, para que me entiendan, solamente hay, ¿sí?, 2 cosas o 2 tipos para caracterizar a una mujer o un hombre, que es XX y XY, ¿sí? No hay, ¿sí?, un término donde podamos decir que en el genoma humano pueden nacer los homosexuales. En ninguna manera. Científicamente, espiritualmente, la Biblia rechaza todo eso. Además, quien está enseñando esas doctrinas, ¿sí?, son 2 religiones. El hinduismo y el budismo enseñan, ¿sí?, que esas almas están en un cuerpo equivocado.
Eso no puede ser de esa manera. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapando del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. O sea, en otras palabras le dijo, prepárate porque se van a morir. Y vas a venir al juicio que yo preparo para todos los hombres. Nuevamente, pero ahora te lo voy a descifrar con 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Hace rato hablé de Hebreos, pero para que entiendas que sí, nos vamos a presentar en un tribunal, en la presencia de Cristo, a dar cuentas de todo lo que hemos hecho. Y dice, ¿verdad? 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, ¿sí? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o mientras teníamos vida, sea bueno O sea, malo. ¿Vamos a dar cuentas o no? sí. No, que claro que vamos a dar cuentas de todo, de lo bueno, de lo malo, ¿sí? Mientras estuvimos en el cuerpo. No nos engañemos. Por eso el hombre de Dios tiene que estar conformado con una mente nueva como la mente de Cristo, obedeciendo en todo momento sus santos mandamientos para vivir como es debido y tratar, ¿verdad?, de que la bendición de Dios sea derramada en nosotros. Y eso no quiere decir que no vamos a tener problemas. Claro que vamos a tener problemas. Claro que vamos a pasar situaciones difíciles, pero ya no estamos solos. Cristo está con nosotros. Amén. ¿Sí? Y si creemos que Él nos puede libertar y Él nos puede sacar de cualquier situación, Él nos va a sacar porque Él es bueno y Él no se complace en la injusticia, se complace en la generosidad y en la misericordia. ¿Sí? Vamos a orar. Le damos gracias, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde hermosa, llena de sol, Señor. Gracias por ese sol, Padre. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están presentes aquí en este estudio. Te ruego, Señor, que tus bendiciones, Padre, sean derramadas, Señor, en cada uno de ellos, de acuerdo a sus necesidades en gloria, Padre. Tú conoces sus corazones y hoy te pedimos, Padre, que tú traigas, Señor, y que les suplas sus necesidades, tanto en lo físico, en lo material y en especial en lo espiritual. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos, Señor, de toda inmundicia y de todo pecado. Señor, bendice hoy